Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches, gracias por sintonizar La Ley de la Selva, como cada lunes por la noche aquí en la pantalla de C5N. Hoy, sí, anticipó bien Dugan, tenemos un programa caliente, no solamente por los temas económicos, a los que me voy a referir en un cachito, sino por el debate. Se va a armar acá, en un rato vienen los diputados Lourdes Arrieta, que entró por La Libertad Avanza, que rompió con ese bloque y que ahora integra una especie de bloque disidente. Esteban Paulón, que viene siendo una de las voces más enérgicas, aspira a una banca de senador, además en estas elecciones, el diputado por Santa Fe. Y Paula Penaca, diputada peronista, que también formó parte, en su caso, de los que más impulsaron los últimos reveses legislativos del oficialismo en el Congreso. ¿De qué van a hablar? Del escándalo del que habla todo el país desde hace 6 días. Al día siguiente, a nuestra última edición, nuestros compañeros, con su revelación, primero en Carnaval Stream, luego acá en C5N, destaparon el escándalo del año, el que protagoniza el abogado penalista personal de Milei, uno de sus mejores amigos. Ahora vas a ver acá cuántas veces entró a Olivos y a qué partes de Olivos entró. Pero primero, lo que acaba de decir en Junín el presidente. Algunos dicen que es un acto fallido. Yo prefiero no analizar su psiquis. Escúchalo vos directamente. Están tan disociados de la realidad y la voluntad popular que avanzan constantemente con propuestas cuyo único objetivo es aumentar el gasto público y devolvernos al sendero nefasto del déficit fiscal. Por eso, digamos, están molestos porque le estamos afanando los choreos. Bueno, que se sigan riendo entonces. Les estamos afanando los choreos, dijo Milei hace un ratito. Todavía knockout por la divulgación de una serie de audios en la cual lo más importante se escucha acá. La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y le dice, escúchame, ahora tenés que poner, no, ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8, son más chorros que los quieren, lo que pagan de lo que cobran de medicamentos. Ahora tenés que poner el 8, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a presidencia. Por teléfono, así, tac, un prestador. Así se están manejando. ¿Y qué hacen estos tipos? Dentro del negocio de medicamentos es una gama enorme de negocios que hay. Hay medicamentos que tienen descuento, entonces la droguería lo consigue más barato y le da una rentabilidad mayor. Hay medicamentos que no tienen descuento, entonces la rentabilidad es menor. ¿Qué hace la Suizo? Todos los que tienen descuento van para ellos. Es una trama en la cual conviene identificar uno a uno los personajes. Jonathan Kovalivker, es el dueño de la primera minoría accionaria en la empresa más importante del mundo de las droguerías hoy, que es la Suizo-Argentina. Es el dueño del 21% de esta compañía y presidente desde hace casi 15 años del directorio. Tiene 51 años, juega al pádel con Mauricio Macri, es representante de otras empresas que estamos investigando en este momento, pero tiene bastante diversificado su portafolio. Hay en la IGJ, lo acabamos de chequear, 15 empresas que tienen algún Kovalivker en su directorio. Además de la Asociación de Amigos del Porsche. Sí, porque este buen muchacho tenía 5 Porsche en su casa, en donde, bueno, le avisaron que venía la policía y por eso pudo escapar, a diferencia de su hermano. Ahí es donde se ven las aventuras en sus Porsche en distintas carreras, en los puntos que acumuló, promedio, posición, un Jonathan Kovalivker de gustos caros. Pero sigamos adelante con el quién es quién, porque el hombre al que acaban de escuchar, Diego Spagnuolo, era un hombre de muy frecuente ingreso a la Quinta de Olivos. Presidente director de la Agencia Nacional de Discapacidad,
fue designado por Milei al frente de esa repartición, apenas asumió, y ahora tiene prohibida la salida del país, además de secuestrado su teléfono celular. Él tuvo peor suerte que la de Kovalevker, porque cuando lo fueron a buscar el viernes, se estaba yendo también, se estaba escapando en otro auto del barrio cerrado donde vive, pero lo agarraron y le secuestraron el teléfono que tenía encima. Seguimos adelante con el quién es quién. Hay otros Kovalevker, pero está la secretaria general de la presidencia. Es aludida en un montón de los audios de Spagnuolo, que algunos dicen quizás se grabó él mismo. Se había reunido ya con los protagonistas del escándalo Libra, pero sigamos adelante en este mapa de relaciones que luego vas a ver todo plasmado con sus respectivas vinculaciones. Martín Menem, el personaje de hoy, apareció, presidente de la Cámara de Diputados, a intentar dar explicaciones. Dijo 5 veces que ponía las manos en el fuego por Karina Milei. No explicó por qué, no consiguió desmentir lo que dicen los audios de Spagnuolo, que tampoco se animó a negar, tampoco se animó a sostener la teoría inicial del viernes pasado, que empezaron a intentar esbozar los oficialistas, de que era inteligencia artificial. No lo es, ya tienen verificado en la Fiscalía de Franco Picardi que es la voz de Spagnuolo la que se escucha en los audios, aunque tiene ediciones y recortes para que no se escuchen sus interlocutores. Seguí adelante, Rodo. Hay varios protagonistas más, pero te voy a repasar solo los importantes. Lule Menem, el otro vértice del triángulo de hierro del Karina Menemismo, Martín, Lule y ella, es el segundo en la Secretaría General de la Presidencia y la verdadera mano derecha de Karina Milei, hijo de una prima de Carlos y Eduardo. Eduardo es el papá de Martín. En fin, para los que no vivieron el menemismo, la segunda generación vino recargada. Tenemos también a otro protagonista menos conocido, que es Daniel Garbellini. Daniel Garbellini es a quien alude varias veces Diego Spagnuolo, diciendo: me puso Karina al que maneja todos los curros. Claro, era el más importante funcionario debajo del director ejecutivo de la Agencia de Discapacidad como director nacional de acceso a los servicios de salud. Tiene una larga trayectoria que no viene al caso ahora, y no sé si tenemos alguno más o ya vamos a al mapa de relaciones. Vamos al mapa, vamos a poner cómo se relacionan todos estos entre sí, porque, es importante poner en perspectiva los nombres. Los Kovalevker son de los empresarios más ricos de la Argentina. Ahí en la isla de Nordelta, en el momento en el que entra la policía de la ciudad, que por lo que dicen los que están llevando la investigación, jugó muy bien, trabajó muy bien para que esos 15 allanamientos fueran exitosos. Lo encontraron a Jonathan Kovalevker, decía, a Kovalevker le permiten escapar los guardias de seguridad de Nordelta. Al que encuentran es a Emanuel Kovalevker en uno de sus autos con los sobres con $266.000. Se hizo el descompensado o se descompensó en ese momento, pero tuvo que entregar de todas maneras tanto el dinero que quedó decomisado como los teléfonos celulares. Los audios que los involucran en la Fiscalía advierten que son gravísimos, pero no son prueba. Son audios manipulados. Una investigación judicial bien hecha debe ahora verificar justamente si lo que ventilan esos audios ocurrió en realidad. Pero el calibre de los protagonistas hace que valga realmente la pena investigarlo. Ahí lo tienen a Spagnuolo, el de la filtración de los audios. Abajo Garbellini. Garbellini, según Spagnuolo, les pedía los retornos del 8% a los Kovalevker, que llamaban desde la droguería suizo-argentina a los laboratorios para decirles que les tenían que hacer el descuento, que ellos directamente por teléfono les avisaban, ellos le iban a mandar el dinero a quien iba a garantizar que se hagan las compras, que era Karina Milei, el jefe.
la mujer a la cual el presidente abrazó nuevamente en el acto de esta noche en Junín y dejó trascender: no va a soltar nunca. Claro, en la Suizo-Argentina, que es la droguería en cuestión, las acciones se reparten así. El grueso del capital, la mayoría accionaria, la tiene el patriarca, Eduardo Kovalivker. Vive en Uruguay, se dedica a la escritura de ficción, delegó la gestión de la compañía en sus hijos hace tiempo, pero mantiene las acciones. Dijo que en algún momento va a comparecer, por ahora nada lo obliga, del otro lado del charco. Pero claro, están los demás, Kovalivker, hay una familia vinculada también con el 2% de las acciones, y lo que llama mucho la atención es el crecimiento de esta droguería. Hoy lo encontró el diario La Nación. A partir del portal Comprar establecieron este aumento exponencial. La droguería suizo-argentina pasó de 3.900 millones de pesos el año pasado de facturación al Estado a 108.000 millones de pesos en contrataciones. Es un crecimiento exponencial. Esa es la palabra que usaron fuentes de la investigación con las cuales hablé hace instantes nada más. Exponencial. ¿Cómo se hace para encontrar la coima en un balance? Hay que ser muy ingenioso para esto, porque, claro, el balance de una compañía suele ser muy oficial. Este renglón que destaco, el de gastos de comercialización, es el que habitualmente engloba en el renglón del estado de resultados la cometa. No dice coima, pero gastos de comercialización es un rubro lo suficientemente vago como para que de ahí se desvíe el dinero que va a introducirse mediante un circuito ilegal en los bolsillos del funcionario sobornado. Esto es los gastos de... Ponelo completo sin el destacado, Rodo, si podés. Este es el estado de resultados de la Suizo-Argentina del ejercicio terminado en marzo del año pasado. O sea, todavía no incluye el salto exponencial de este año, pero sí muestra que hay un fuerte componente de gastos de comercialización de 111 millones de pesos que permite, perdón, esto está expresado en, bueno, debe estar expresado en miles de pesos, o sea, es una montaña de guita. Y claro, permite que se disimulen dineros negros en contabilidades blancas. Este es el trabajo contable que le falta hacer ahora a los peritos que van a incluir en el trabajo a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Ahora, ¿qué es lo que dice Spagnuolo todo el tiempo en los audios? Que él le dice cosas a Javier. Que él le advirtió a Javier que su hermana estaba choreando. No los voy a aburrir con audios que están circulando desde hace 6 días, pero es muy insistente respecto de eso. Y claro, Spagnuolo tiene los suficientes ingresos a Olivos como para tomar en serio ese comentario. Lo haya grabado él, lo haya grabado un tercero, lo hayan caminado los servicios de inteligencia de uno u otro bando del gobierno. Mira todos los ingresos que tiene a Olivos. Vamos a necesitar toda la pantalla curva de este estudio para que ustedes los puedan ver, porque son un montón. Estos son los que surgen del registro de audiencias que tenemos nosotros. Esto es hasta finales de 2024, esto que están viendo ahora. En total son 38 ingresos los que nosotros tenemos verificados. Pero claro, según el recorte que tenga uno del registro de audiencias y de ingresos y salidas de la Quinta de Olivos, puede encontrar más. El viernes habían encontrado 26. Es posible que quienes hayan hecho el pedido de acceso a la información más tarde, tengan más ingresos. Son un montón. ¿Dónde arranco? Acá, en mayo. Mirá,
Acá están los ingresos de Españolo y algunas de las circunstancias en las que entró. 2015 y sale a la 1.05, 2010 y sale a la 1.07, 2039 y sale a la 0.17. Esto parecen ser las óperas a las cuales no faltaba nunca, los domingos de ópera en el microcine. Pero hay otras al mediodía. Esta, por ejemplo, de las 10 a las 10.57. Otras a las 6 de la tarde, otras a las 12 del mediodía y hasta las 14. En fin, hay con la variedad de personajes que a ustedes se puedan imaginar. Hay ingresos con Juan Carlos de Pablo, con Demian Reidel, con el filósofo macrista Alejandro Rosichner, con algunos periodistas como Ezequiel Burgo, economistas como Juan Carlos de Pablo, Claudio Suchovicki. Claro, es gente que forma parte de la intimidad de Milei, que comparte esas veladas de ópera de las cuales Juan Carlos de Pablo, por ejemplo, dice: yo no pienso hablar. Hay más entradas. En 2025 hay más de los domingos con Iñaki Gutiérrez, con Juan Mayol, el consultor de imagen. Hay, insisto, entradas de Españolo para hacer dulce a Olivos. Ahora, hay un conjunto de ingresos donde puede haber tenido más intimidad con Milei, que son ingresos al chalet presidencial. Están discriminados los ingresos a las distintas áreas de lo que en la jerga se conoce como RPO, Residencia Presidencial de Olivos. Al chalet ingresó en estas oportunidades. Mirá. Turno del día 16 al 17 de mayo de 2024, inmediatamente después de Patricia Bullrich, con el objetivo de una audiencia entre las 11:47 y las 12:08. ¿Quién va al chalet de Olivos por un espacio tan reducido de tiempo si no es alguien que le tiene que decir algo en persona sí o sí a una máxima autoridad como el presidente? Hay más entradas al chalet, porque me pareció interesante destacar esta también por espacio de 1 hora a las 8 de la noche del día 11 de junio de 2024. Ingresos en fechas muy parecidas a las que parece haber tenido el registro de Españolo que destapó todo este escándalo. Y claro, son ingresos al despacho de Milei, al vértice del poder. Pero el que intentó despegarse anoche a través de este tuit que van a ver ahora es Lule Menem, el subsecretario de la presidencia, que a través de un tuit intentó deslindar responsabilidades, atacando al kirchnerismo, diciendo que esto era una operación. Bueno, un poco el mismo discurso que intentó enhebrar su primo, Martín. Dice que el tamaño de la operación lo obliga a manifestarse al respecto. No puedo hablar ni aseverar nada acerca de la autenticidad o no de los audios que circulan, pero sí puedo asegurar la absoluta falsedad de su contenido. Jamás tuve intervención en ningún tipo en las contrataciones de Landis, ni de manera informal, ni informal, ni corrupción, ni conocimiento de nada ilícito, ni en ningún otro organismo. Vamos de vuelta al registro de audiencias. Ahora a la Casa Rosada. Esta es información exclusiva, es información de nuestro equipo de investigación. Apenas asumido Españolo, apenas asumido Lule Menem, se dan estos 3 encuentros, así de seguidos. 22 de febrero de 2024, 5 de marzo de 2024 y 7 de marzo de 2024. Lule Menem, que dice no haber tenido ninguna injerencia en las contrataciones en la agencia de discapacidad, nada que ver con esa repartición ni con ningún tipo de corrupción en esa repartición, ¿por qué estaba tan interesado en cómo iba a trabajar la Agencia Nacional de Discapacidad en un momento tan temprano de la gestión? ¿No había otras cosas de las que ocuparse? Perdón, si había interés por la Agencia de Discapacidad,
que luego vimos fue uno de los lugares donde más pasó la motosierra cortando. Si había tanto interés, ¿hacían falta 3 reuniones tan seguidas? ¿O había algún negocio que conversar en persona que no se podía hablar por teléfono? Bueno, es lo que también tendrá que establecer la justicia. Lo concreto es que... ¿qué tenés? Estas son las 3 reuniones. ¿Qué tenés? ¿Los facsímiles? Ah, bueno, sí, claro, ahí están, es todo documentado. Una de las reuniones, otra de las reuniones. En todas, el subsecretario Menem habla con el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Pero pasemos adelante, porque esto, ustedes saben que lo que se dice acá está todo documentado, yo se los muestro, pero son cabos para ir atando en la investigación. Lo que llama la atención es que el jefe de gabinete, Guillermo Francos, al intentar esbozar una explicación, dijo que Victoria Villarruel fue la que acercó a Spagnuolo a La Libertad Avanza. Victoria Villarruel se sumó a La Libertad Avanza en 2021, cuando entró como diputada junto con Milei. Luego le ofrecieron el cargo de vicepresidenta, ya muy cerca de las elecciones en 2023, pero antes de 2021 no tenía ningún contacto. Y sin embargo, fíjate cómo Spagnuolo se juntaba con Milei antes de 2021. Esta foto tiene fecha, es una fecha de 2020 del Instagram de Diego Spagnuolo, que subió esta foto feliz con Espert, con Rosales, que era en aquel momento candidato junto con Espert, con Milei y con otra referente ultraderechista. O sea que Villarruel no lo trajo a Espert. Villarruel no lo trajo a Spagnuolo. ¿Quién lo puede haber traído a Spagnuolo? Spoileé. Mirá con quién sale un montón de veces en distintas fotos. Sí, esta es especialmente acaramelada, pero lo que vimos antes era otra instancia de vinculación entre el hoy candidato a diputado en primer término por la provincia y este hombre, el que está en el centro de todas las sospechas. Decía, son mi familia en Twitter por Espert y por su esposa. Tiene infinidad de fotos, insisto, que no vale la pena repasar una atrás de la otra, pero son un montón. El que lo sumó antes de distanciarse de Milei fue Espert, que en el medio tuvo un momento de divorcio, pero que volvió al redil, rendido, cuando vio que Milei conseguía lo que él había querido conseguir en primera instancia. Claro, es un escándalo, ahora lo va a contar desde adentro de Casa Rosada Lucía Isikoff, un escándalo que tiene al gobierno en shock, en pánico, pero que hoy disparó un desplome de los mercados y una disparada del dólar, que cerró a 1.370, muy cerquita del récord nominal que tocó a mediados del año pasado, en un contexto de muy hondo pesimismo respecto de lo que pueda pasar de acá en adelante. Ese dólar, que subió 35 mangos solo hoy, que toca niveles récord, es un dólar que ya vimos cuando saltó a la zona de 1.300, generó un cimbronazo en los precios a principios de agosto. Parecía haberse frenado eso la semana pasada, pero ¿qué pasará ahora con este nuevo subidón? ¿En qué contexto encuentran estas elecciones al gobierno? Mirá, el viernes salió un dato que ilustra las penurias de mucha gente, la morosidad en tarjetas de crédito. El que entra en mora, el que entra en lo que bancariamente se conoce como irregularidad crediticia, es eyectado del sistema. Le suspenden la tarjeta de crédito, no es el que paga el mínimo y le debe guita, es el que ya no paga el mínimo. Bueno, esa proporción llegó a un récord desde la pandemia. 5,2% de las familias tiene mora ya en situación irregular, o sea, ya con el crédito suspendido, con el financiamiento al consumo que habitualmente es la tarjeta de crédito. ¿Cómo están
las ventas en supermercados. La semana pasada salió la estadística del INDEC y ya podemos comparar cada mitad de año de todos estos años en volumen. En volumen, este primer semestre está todavía 8% abajo de 2023, que no era un año especialmente bueno y que a su vez era 10% inferior al último año bueno del gobierno de Macri. O sea, en el supermercado las góndolas siguen sin clientes. Pero fíjate, también salió este dato del pago con tarjeta de crédito. El pago con tarjeta de crédito en el súper es cada vez más alto. O sea que la gente compra cada vez menos en el súper, paga cada vez más con tarjeta de crédito y encima después no puede pagar esa tarjeta de crédito. Por eso entra en ratio de irregularidad en las estadísticas del Banco Central. El tarjeteo récord, la incobrabilidad y en el medio la suba del dólar. Un gobierno que desaforado salió a intervenir hoy de vuelta para intentar frenar esta suba, que insisto, fue de 35 mangos, podría haber sido de mucho más. ¿Dónde intervino? Subió la tasa de encajes, obligó a los bancos a inmovilizar más pesos, una pulseada que vamos a ver cómo termina, esa con los bancos por las tasas y por los encajes, pero además volvió a apostar a pérdida en los futuros. Mirá este cuadro. En este cuadro vas a ver que es un cuadro chino del mundo de la finanza, pero fíjate vos, venden a fines de agosto a 1.360, a fines de septiembre a 1.424, a fines de octubre a 1.477 y a fines de cada mes a ese valor. Hoy intervinieron con cerca de 300 millones de dólares en la posición mayo del año que viene, vendiendo a 1.692 pesos el futuro de dólar. ¿Esto qué quiere decir? Que si el dólar sube arriba de 1.692 en marzo del año que viene, algo que en los mercados creen va a ocurrir, porque después de las elecciones va a venir un shock hacia arriba de no se sabe cuánto, pero de un monto sustancial, el gobierno va a tener que cubrir la diferencia con esto. Y acá, en esta segunda planilla, están todas las apuestas que ya hizo hasta ahora. Acá tiene más de 1.000 millones de dólares jugados en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Si a fines de diciembre el dólar no vale 1.553 y vale más, la diferencia la va a tener que cubrir Bausili. ¿Cómo? Emitiendo más pesos desde el Banco Central, que después van a intentar retirar subiendo las tasas y hundiendo la economía en una recesión más grave que en la que ya se hundió. Claro, los indicadores de julio no muestran que la economía esté pujante. Al revés, muestran que ya había iniciado un camino recesivo antes de las supertasas. Fíjate, las ventas de autos cayeron 10%, la producción industrial 3%, las ventas de cemento abajo, la producción privada también abajo, según distintas consultoras privadas. Las ventas minoristas, según CAME, siguen en descenso. Lo que sube todavía en julio son los ingresos fiscales. Pero en el contexto de agosto, ya con las tasas lanzadas al máximo al que se lanzaron, ya con la recesión inducida en la que se hundió la economía, va a empezar a caer la recaudación. Y cuando empiece a caer la recaudación, va a volver la prédica del déficit cero a empujar recortes como los que hubo en la Agencia Nacional de Discapacidad. Es, como destacaba este fin de semana un editorialista muy reputado, un recorte que se superpone al choreo. Algo que no pasaba en la época del tío de los Menem actuales. No pasaba porque había choreo o había recorte, pero no había en el mismo lugar las dos cosas. Esto y el hecho de que sea tan concreto, que le están afanando la silla de ruedas a una persona con discapacidad que encima está sufriendo penurias para renovar su asignación, que no puede renovar el certificado porque se lo retasean. Bueno, da la sensación de que puede hacer mucha más mella que el escándalo Libra
que ya hizo bastante mella en los votantes libertarios. La pregunta no es por los votantes, la pregunta que me quiero hacer por último es sobre los que mandan de verdad. No votan cada 2 años como nosotros, votan todo el tiempo. ¿Le soltó la mano a Milei el establishment? ¿Es por eso que estamos viendo todo esto? ¿Qué piensan los dueños de la Argentina de este escándalo prohijado por el gobierno que sostuvieron hasta ahora de modo casi unánime? Asomémonos juntos a lo que dijo Mario Greenman el jueves a la mañana en el Council de las Américas. Mario Greenman es el presidente de la Cámara Argentina de Comercio. Y al inaugurar el evento, dijo lo siguiente. Momento de definiciones y de tomar decisiones. ¿Qué es lo que queremos para nuestro país? No hay muchos caminos, por lo menos desde mi punto de vista, e insisto, respeto todas las opiniones. Para decirlo con la mayor claridad, para que no quede duda, podemos optar por el bien o podemos optar por el mal. Son 2 caminos. Mario Greenman se le paró de manos después por una discusión, por un amparo a Federico Sturzenegger. Y muchos creyeron ver en ese momento de tensión, cuando Sturzenegger lo quiso prepear, decirle vos retirá el recurso de amparo por el Instituto de Capacitación de la Cámara de Comercio, y él le dijo estamos en democracia. Algunos quisieron entrever ahí ese cortocircuito que explica por qué, según ellos, a Milei le soltó la mano el establishment. Yo recorté el fragmento de recién para que ustedes vean hasta qué punto es explícita todavía hoy la apuesta por la ultraderecha, por la Libertad Avanza, de sectores muy concentrados del establishment, como el que expresa el Council de las Américas. Claro, este es el bien, según Mario Greenman. Es José Luis Espert, que ustedes vieron en la foto hace minutos nada más, acompañando a Diego Españolo, el hombre de las coimas. Es Horacio Fargosi, el candidato en la ciudad, el hombre que le dijo judía como un insulto a Miriam Bregman, un ultraderechista, ultramontano, muy violento en cómo se dirige a la gente en redes sociales. Y es el comisario Bondarenko, este hombre que, por el consejo de Patricia Bullrich, encabeza en las elecciones de este próximo 7 de septiembre en la provincia. Bueno, el bien para Greenman, yo también soy respetuoso de las opiniones ajenas, o el mal que encarna para él el peronismo. Así de maniquea es la visión de un sector del establishment. Pero hay otros sectores algo más refinados, como el de Susan Segal, la jefa del Consejo de las Américas en Estados Unidos, que no va a decir el bien y el mal, pero que a preguntas sobre la corrupción de Milei le escapan de la siguiente manera. Buenas tardes, señora Segel. Le quería consultar, ¿usted cree que puede influir en algo en la política argentina el tema de corrupción de estos momentos? ¿Cómo? No va a contestar, ok. Así nomás, no va a contestar una Segal que ha hablado muy profusamente sobre casos de corrupción en gobiernos anteriores. Ahora, fíjate vos la diferencia, ¿no? En solamente 24 horas, el tándem Sebastián Casanelo-Franco Picardi metió 15 allanamientos, secuestro de documentación, teléfonos, dinero, intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. En el caso Libra, en cambio, aquel tándem María Servini-Eduardo Tayano se tomó 20 días para los primeros allanamientos, que por supuesto cuando se hicieron ya no encontraron nada. 6 meses para congelar $300.000 en criptoactivos, siendo que estamos hablando de un desfalco de $120 millones.
y que hasta ahora no produjo mucho más avance que ese. Contrasta también aquella investigación, la de Libra, con la que se llevó adelante en la masacre del fentanilo. Porque en esa masacre, en la que murieron 100 personas, ya hay detenidos, ya está el jefe del laboratorio HLB Pharma preso, y empezaron a trascender los chats que incriminan al personal de ese laboratorio, al tiempo de que empezó a investigarse la responsabilidad del Ministerio de Salud, de Mario Lugones, también complicado en este caso de la Agencia Nacional de Discapacidad. Repito, hay analistas muy lúcidos que entreven una nueva apuesta del establishment en esta crisis, una apuesta por otro sector político. Una apuesta por la avenida del medio, esa que en su momento encarnaba Sergio Massa y que ahora salió a agitar el gobernador cordobés Martín Yarlora con los gobernadores del grito federal. Una salida, esta de un centro moderado, que venían pidiendo otros sectores de la política, pero que hasta ahora no tuvo nunca mucho eco en lo electoral. Claro, Yarlora se rodeó de otros gobernadores, entre ellos Nacho Torres, el chubutense, que recibió de esta manera a Victoria Villarruel en su provincia. Le dijo, bienvenida a su provincia. Claro, ella vivió un tiempito con su padre militar destinado en Chubut. Y le dijo, además, no existe corrupción buena o corrupción mala. No hay corrupción aceptable. Toda tiene consecuencias. Victoria Villarruel sonreía, como suele hacerlo. Se fotografió con Torres todo lo que pudo, sin reparar en que efectivamente estaba apareciendo como parte de la emergencia de este nuevo centro. O quizás sí reparando y planteándose como el recambio natural. Está en la línea sucesoria. Es el gran fantasma desde que asumió Javier Milei. Diría desde la noche en la que ganó el balotaje y aparecieron esas banderas con el logo propio de Victoria Villarruel frente al Hotel Libertador, donde lo hospedaba gratis Eduardo Elstein. Claro, esta avenida del medio es algo que simpatizaría a algunos referentes del establishment. Algunos miraron a Paolo Roca, que trajo al ex jefe de temas comerciales de Donald Trump la semana pasada, que se mostró con él, que advirtió sobre el frenazo de la industria, que advirtió sobre lo que está pasando con las importaciones de China, de las que también vino a hablar Lighthizer, las importaciones de otros países de la región. Claro, expuso preocupaciones que son muy difundidas en el mundo industrial. Ahora, ¿qué acuerdos y qué desacuerdos tienen los empresarios con Javier Milei? ¿Hasta qué punto le sueltan la mano tipos que comparten su agenda estructural, como Paolo Roca, que advierte sobre el mismo riesgo que el gobierno de Donald Trump, que es China, una China con la que Milei rompió todo vínculo? ¿Hasta dónde puede llegar el cuestionamiento de tipos como Mario Greenman, que decía, votamos por el bien o el mal en las próximas elecciones? En definitiva, la gran pregunta, a partir del escándalo que destapa Diego Españolo, a partir de la vinculación íntima que expone en las 1000 selfies que tiene colgadas en su cuenta de Twitter, 1000, pero 1000, son una tras de la otra, con Milei en 2019, en 2020, en el 21, de campaña en 2022, con Villarruel, por supuesto, en distintas instancias, con Karina, muchas veces, con los Menem, con Caputo, con Berti. Lo que expone este escándalo es una crisis irreversible
en el dispositivo del poder oficial. Pero no necesariamente un abandono por parte de quienes hasta ahora fueron los principales sostenes de Milei. Yo tiendo a pensar que no le soltaron la mano. Que los que se están comunicando con Macri, que está ya en el Mundial de Bridge, convenientemente alejado de la situación, lo hacen sin apostar todavía a una sucesión por la vía de Victoria Villarruel aliada con ese poder que todavía conserva Macri en, digamos, otros reductos de la política. Tribunales, los servicios de inteligencia, las embajadas. Tiendo a creer que no, que lo quieren a Milei condicionado y limitado, domesticado, diría yo, como para que no se aparte nada del libreto que impuso el Fondo Monetario en abril de este año, como para que siga aplicado después de la elección los pasos que le empezó a discutir a Toto Caputo y que el propio ministro de Economía se ocupó de ventilar en el establishment durante toda esta semana, que estaba acomodando él. Un presidente no es necesariamente tan poderoso en un país como Argentina. Los poderosos son los que lo bancaron hasta acá. ¿Lo seguirán bancando después de este escándalo? Lo hablamos con los diputados que vinieron después de